Buen día, mi estimado tutor. Soy José Luis Cabra Castiblanco, alumno de la materia Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hablaré sobre el movimiento Organización Nacional Indígena de Colombia. El movimiento que seleccioné es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Los pueblos indígenas han sido discriminados históricamente. Su desconocimiento ancestral ha sido una de las constantes a lo largo de la historia. Además de esta discriminación y estigmatización, han existido factores de violencia en sus territorios que les han causado desplazamiento de sus áreas patrimoniales, las amenazas y homicidios a sus líderes por parte de los grupos al margen de la ley y la utilización de sus territorios para la exposición por la explotación ilícita. Ha hecho que se forme un movimiento representativo en defensa de los derechos y reconocimiento ancestral en Colombia. Organización Nacional Indígena de Colombia 2022. Desde su primer Congreso Indígena Nacional, que institucionalizó la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, celebrada en febrero de 1982, donde 2.500 delegados equivalentes al 90% de los pueblos indígenas colombianos se reunirían para tratar temas de su pasado, presente y futuro con el propósito de visibilizar y socializar sus problemáticas, compartir la experiencia organizativa y establecer dinámicas de unidad para hacer visibles sus derechos. Además, para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integridad de sus entidades étnicas. Desde esta fecha ha sido insigne la representación de la ONIC con proyectos y solicitudes hacia el Estado. La ONIC como proyecto político de carácter nacional constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática mediante constantes manifestaciones sociales como de forma mediante escritos a los organismos de control y seguridad en donde manifiestan sus peticiones. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha denunciado desde hace tiempo el riesgo inminente de exterminio físico y cultural de su comunidad, hechos expuestos ante los organismos de protección de derechos humanos y organismos autónomos de investigación como la Fiscalía Nacional, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, sin recibir una respuesta positiva o efectiva a sus demandas. Las comunidades demandan protección por parte del Estado por la penetración de actores armados ilegales en el territorio y el tejido social, con la finalidad de construir pautas y normas de identificación que respondan a proyectos subversivos o contrainsurgentes, por el ingreso de las fuerzas del orden a los territorios como ejercicios de ocupación, deslegitimando aún más la gobernabilidad de sus territorios, por el aumento de la guerra a causa del control de áreas sembradas con cultivos de coca, por la estigmatización y señalamiento de los movimientos sociales indígenas como afines a proyectos insurgentes o contrainsurgentes, por una libre movilización de las comunidades reivindicando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos, donde no sean sus líderes ubicados e identificados para luego ser objetos de amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones y homicidios selectivos. Demandan a la vez su territorio ancestral, la tenencia de la tierra y el respeto por su espacio territorial. Piden inversión social y física por parte de las autoridades regionales, locales y del gobierno central. Piden solventar las condiciones de pobreza y miseria de su población. Piden alejar los cultivos de uso ilícito de sus territorios. De esta forma, y cansados de la violación de sus derechos fundamentales, en el 2010 reiteraron ante la Corte Constitucional de Colombia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, la situación de vulnerabilidad y riesgo en su humanidad y desplazamiento a la que están expuestos la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia. En total, para la fecha del año 2010, 71 pueblos indígenas se encuentran documentados en casos de vulneración física y atentado a sus derechos, es decir,
el 62,7% de los 102 pueblos existentes en Colombia. Ponencia de la Organización Nacional Indígena ONIP 2015. Dando a entender que el Estado no ha sido garante de los derechos de las comunidades indígenas y como consecuencia las comunidades indígenas se manifiestan hasta llegar al grado de protesta social con la capacidad de cerrar vías, tomarse zonas comunes en ciudades para habitar y plantear su voz de protesta y otras acciones de hecho como la retención arbitraria de retener miembros de la fuerza pública en los territorios. El planteamiento que lleva a comprender el surgimiento y reclamo de los movimientos político y social es el planteado por el profesor e investigador Juan Jorge Faures Peñafiel, quien indica que la globalización aceleró exponencialmente todos los procesos de la economía, comunicación, relaciones sociales, presión sobre el medio ambiente y otros, lo que repercutió directamente en la relación de la sociedad y el Estado. Entonces, la situación actual radica en que el país se hizo dependiente de un modelo capitalista definido por las sociedades industrializadas como una economía subdesarrollada, impuestas por los grandes organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, donde esta política desprotegió a los pobres, mujeres e indígenas y se configuró una soberanía erosionada, traduciendo en la desnacionalización y desmocratización del Estado en las áreas no ancestrales del sistema capitalista, descuidando el bien común de todos, en especial de las comunidades indígenas. Esta crisis que ha sufrido el régimen político es por la debilidad democrática, según Juan Jorge Faures Peñafiel. Al enfrentar duros cuestionamientos y no ser resueltos ni puesta la atención necesaria para resolverlos, desembocó en la movilización social de los pueblos indígenas. Mediante la acción colectiva popular logran la desmovilización para exigir demandas e incentivan el desarrollo de una cultura de derechos y de reivindicación de los mismos. Además, el desapego hacia la democracia como sistema político para las comunidades cuestionadas, las instituciones representativas y el descrédito de los políticos. Por la rigidez institucional del sistema político para la resolución de las crisis políticas y no promover mecanismos adecuados para la canalización de los conflictos. Y por la destrucción de espacios de concertación social para la institucionalización del conflicto. Peñafiel, 2016. La presente investigación la centré en el análisis de prensa, donde analicé las acciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia para identificar los procesos y logros que ha tenido la organización para su formación como partido político y social, registrando en periódicos y revistas el desarrollo de sus actividades sociales y políticas que los han llevado a la participación en actividades insignes como la estructuración de la Constitución Política de Colombia de 1991, con la participación de los constituyentes indígenas elegidos por votación popular, con la participación de Lorenzo Muelas, indígenas Misat, Francisco Rojas Virre, líder de los Embera Guanana, integrándose por primera vez la diversidad étnica en el régimen político. A la vez, el análisis de prensa me dio cuenta de la visión y contextualización de los hechos relevantes de la ONIP en su lucha por la diversidad cultural indígena en nuestro país, donde demandan la tenencia de su tierra ancestral y su cuidado y protección de los derechos como indígenas. Otros logros como movimiento social político identificados y documentados han sido el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos y la condición de inembargables, imprescindibles e inalienables de los resguardos. El reconocimiento del idioma indígena como idioma oficial, el reconocimiento a tener gobiernos autónomos en territorio de sus tradiciones y la conformación de sus entidades territoriales indígenas, el derecho de la administración de la justicia propia, el derecho a percibir recursos del Sistema General de Participación, el derecho a la consulta y la participación en las decisiones sobre aquellos proyectos susceptibles de afectar sus territorios y cultura,
y el derecho a la participación política. Comisión de la Verdad 2020. Estos logros los han conseguido las comunidades indígenas a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia por sus manifestaciones y por sus movimientos sociales. Muchas gracias.